esta ceremonia conmemorativa al 109 aniversario luctuoso de Francisco I. Madero, el presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador. Nos acompaña en este significativo evento la doctora Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del presidente de México. Contamos con la presencia del secretario de Hacienda y Crédito Público, doctor Rogelio Ramírez de la O. También nos acompañan integrantes del Gabinete Legal y Ampliado del Gobierno de México, representantes de medios de comunicación y quienes nos siguen por Internet a través de las redes sociales. Reciban todos la más cordial bienvenida. Hace uso de la palabra el secretario de Hacienda y Crédito Público, doctor Rogelio Ramírez de la O. Buenos días, señor presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, señora doctora Beatriz Gutiérrez Müller, señora jefa de gobierno de la Ciudad de México, doctora Claudia Sheinbaum, señoras y señores, miembros del Gabinete Ampliado, es un honor haber sido requerido para compartir con ustedes las reflexiones sobre el acto por el cual estamos hoy aquí, el aniversario luctuoso del mártir de la democracia, Francisco I. Madero. El presidente Madero, electo en la primera elección democrática que hubo en México en 1911, después de luchar desde inicio en el partido antirreeleccionista y luego el Partido Progresista, después de ser encarcelado por conato de rebelión y ultraje a las autoridades, escapar de prisión, promulgar el Plan de San Luis desde San Antonio, Texas, en el que recogía las demandas del pueblo y de los grupos opuestos a la dictadura de Porfirio Díaz, y una vez que renunció Díaz y hubo un interinato encabezado por León de la Barra, finalmente establecido en la presidencia de México. Su lema, sufragio efectivo, no reelección, es la herencia de su movimiento. Estamos en un recinto que está impregnado de la historia de los últimos días que llevan a esta fecha fatídica de su arresto y encarcelamiento y finalmente asesinato. En la presidencia, Madero enfrentó la oposición socavada de los personajes influyentes del antiguo régimen, los periódicos conservadores y grupos de conspiradores que enlistaron en su ayuda al embajador Henry Lane Wilson y empresarios petroleros y ferrocarrileros de Estados Unidos y Gran Bretaña. Como líder revolucionario convertido en presidente, hizo patente y dejó un legado para todos los mexicanos, por su fe en la democracia, su postura de conciliar entre contrarios, su bondad, su tenacidad y su dignidad y valor civil, aún a costa de la vida. El recinto de Palacio tiene estas memorias en la lucha contra los conspiradores organizados inicialmente alrededor de Félix Díaz, Bernardo Reyes y Manuel Mondragón. En un acto ignominioso, el embajador Wilson auspició el llamado Pacto de la Embajada, con el cual se comprometían estos conspiradores y Victoriano Huerta para iniciar el golpe de Estado contra el presidente electo. Después de su detención, el 18 de febrero, por el general Aureliano Blanquet,
Madero y Pino Suárez fueron llevados y aislados en la Intendencia de Palacio Nacional, aquí en este recinto. Para desactivar la fuerza leal a Madero, el general Felipe Ángeles acude a Palacio Nacional para encontrarse con el presidente Madero, pero ha sido engañado por Victoriano Huerta y arrestado por Aureliano Blanquet, aquí mismo para reunirse en el encierro con el presidente y el vicepresidente Madero y Pino Suárez. Los días que siguieron hasta la muerte por asesinato el 22 de febrero fueron de angustia y tortura al descubrir el presidente el grado extremo de la traición y su grupo de conspiradores alrededor de Victoriano Huerta. El 22 de febrero, Madero y Pino Suárez son separados del general Ángeles para ser llevados a Lecumberri y acribillados ahí. El legado que nos deja es su lucha por la vía democrática como principio ético y político fundamentales y su creencia en la conciliación, por más irreductibles que resulten las posiciones de los diferentes grupos en desacuerdo. Nos deja la lección de su sacrificio personal y familiar en la lucha por ideales superiores. Nos deja la lección de que la desigualdad y la inconformidad social como sistema de gobierno no pueden durar, y de ahí la necesidad del cambio democrático, así como esta lección de cambio que no necesariamente viene solo, sino que hay que luchar por él, perseverar en los compromisos con el pueblo. La lucha armada que siguió al asesinato de Madero era inevitable, no solo porque el viejo régimen se resistía a morir y había que combatirlo con las armas, sino también porque los agravios eran muchos y el agravio de un presidente electo democráticamente, preso en su propia oficina, encerrado y torturado antes de ser acribillado junto con el vicepresidente Pino Suárez, fue abominable e imperdonable. Muchas gracias. El presidente de los Estados Unidos mexicanos, acompañado de su esposa, la doctora Beatriz Gutiérrez Müller, depositarán una ofrenda floral y montarán guardia de honor con motivo del 109 aniversario luctuoso de Francisco y Madero. Les pedimos sean tan amables de guardar un minuto de silencio en honor a Francisco y Madero, apóstol de la democracia. Se invita al señor presidente y a su señora esposa a ocupar su lugar en el presidium. Finaliza esta ceremonia con los honores al presidente de los Estados Unidos mexicanos y comandante supremo de las Fuerzas Armadas.
se les invita a permanecer de pie para entonar nuestro himno nacional. El presidente de México se dirige a la escolta de bandera para despedirse de nuestro lábaro patrio. Se agradece la asistencia del licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente de los Estados Unidos Mexicanos, y su esposa, así como de los funcionarios e invitados a esta ceremonia. Muy buenos días.